el Señor murió, su cuerpo fue depositado en el sepulcro y su espíritu, el apóstol Pedro dice, al final fue vivificado, volvió a tener vida. Quiere decir que su espíritu murió en el Hades. Quiere decir que cuando su espíritu entra al Hades, hermanos, también ahí sigue sufriendo el Señor. Cuando hablamos de los sufrimientos del Mesías, solamente se refieren a los sufrimientos mientras está en su cuerpo, o esos 3 días y esas 3 noches el Espíritu del Señor siguió sufriendo las consecuencias del pecado de la humanidad en el Hades. Cuando el Señor habla acerca del hombre rico y del mendigo llamado Lázaro, Lázaro va al seno de Abraham, pero el hombre rico está sufriendo en el Hades, en el Seol. Así dice el Señor. Cuando el Señor va al Hades, va al seno de Abraham a descansar, o va al lugar donde va ese hombre rico a sufrir, a seguir sufriendo. Ese es una interrogante, hermanos. Porque dice aquí en el versículo 16, perros me han rodeado. Está hablando en el inframundo. De esos es porque dice aquí, me cercaron cuadrilla de malignos. Sé que esto traspasa todo entendimiento natural. Entender y comprender que nuestro Señor, el sufrimiento mientras estuvo en el cuerpo, si pudiéramos ver esa película, La Pasión de Cristo, realmente, dolor insoportable, hermanos. Y, y esos dolores estando en su cuerpo es lo que sella nuestra salvación. Pero el pecado va más allá. El pecado no solamente es de la carne, sino espíritu, alma y cuerpo, hermanos. ¿Por qué los malvados? Escúchenme bien. Voy a ir a Apocalipsis 20, aunque el tiempo me está ganando. Apocalipsis 20. La Biblia habla de la segunda muerte. Lo sabemos. La primera muerte es la muerte física natural, hermanos. Pero el hombre tiene que pagar no solamente el cuerpo. El hombre tiene que pagar en espíritu, alma y cuerpo. Al final. ¿Sabe lo que dice aquí? Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero el lago de fuego es en la dimensión espiritual que contiene al universo físico material. Versículo 10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y allí será lanzado todo hombre, toda mujer, todo ser humano cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida. Será lanzado en el lago de fuego. El diablo es un ser espiritual, no es un ser físico, natural, material. Ese lago de fuego, hermano, contiene y proporciona sufrimiento a seres espirituales, porque ahí estará el maligno, estarán los ángeles caídos, los espíritus de los demonios, ahí estará la muerte, ahí estará el Hades, el Seol, todo estará en el lago de fuego, sufriendo por los siglos de los siglos. Está escrito, el hombre en espíritu, alma y cuerpo será arrojado, el no creyente. Entonces, cuando el Señor muere por nosotros los justos, Él tiene que sufrir en espíritu, alma y cuerpo. Su cuerpo sufrió, hermanos, el día 14. Y su espíritu también tenía que sufrir por cada uno de nosotros. Ese es un misterio, hermano. Porque el apóstol dice, en el momento de la resurrección, los dolores de la muerte le soltaron. Quiere decir, hasta ese momento siguió sufriendo, no su cuerpo, su espíritu, su alma.
entendemos eso. Será así. Hebreos capítulo. Hebreos, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así, Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Para destruir por medio de la muerte, con su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él estaba en el Hades. Y me imagino, hermano, esos perros, esos toros de Bazán, esos leones rugientes, devorándolo. Y Dios dijo, cuando terminó los 3 días y las 3 noches, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo capítulo 2. Viene una voz del Todopoderoso, del Padre de las luces, y le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y se levanta del inframundo, del Hades, es suelto, es liberado. Y no sale solo, dice muchos cuerpos de santos. Las primicias de la resurrección. La Escritura dice que esos cuerpos de santos aparecieron a muchos. Quiere decir que algunos de esos santos los conocían. Eran santos que habían muerto hacía poco, algunos de ellos. Allí puede estar, ¿quiénes estarán? Adán, Abraham, los profetas. ¿Quiénes habrán resucitado? No lo sabemos. Pero una cosa sabemos, con el apóstol Juan, al año 100, he llevado en espíritu en el libro de Apocalipsis, para terminar Apocalipsis capítulo 5, los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos que hay en el trono excelso del Padre, el Todopoderoso? Capítulo 5 de Apocalipsis, hermanos. Dice el versículo 6, Apocalipsis 5, 6. Vuelvo a repetir, todos estos puntos vamos a estudiarlo detenidamente, paso a paso, parte por parte. Apocalipsis 5, 6 dice, y miré y vi en medio del trono de Dios y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono del Padre. 5:8 de Apocalipsis. Cuando hubo tomado el libro, el Cordero como inmolado tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los 24 ancianos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban. Los 24 ancianos cantaban, versículo 9, un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los
24 ancianos cantan un nuevo cántico que dice: tú eres digno porque con tu sangre nos has redimido. El apóstol, cuando sube a la presencia de Dios, aproximadamente el año 100, encuentra en el trono de Dios que alrededor del trono hay 24 ancianos, hermanos. Y esos 24 ancianos cantan y dicen: Cordero, tú eres digno porque nos has redimido. El libro de Hebreos, capítulo 12, dice así, hermanos, en el versículo 18 dice, Hebreos 12, 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego. Se refería al monte del Sinaí. ¿No os habéis acercado al monte del Sinaí? Versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Escucha lo que dice: y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Os habéis acercado al monte Sión. Ahí está Dios. Ahí está Yeshua. Ahí están los espíritus de los justos hechos perfectos. Antes que el Cordero sea inmolado, antes que nuestro Mesías muriera, los espíritus de los justos iban al Seol, pero al seno de Abraham. Como que el Seol, un lugar espiritual, pero en las profundidades de la tierra. Tenía dos compartimientos: el seno de Abraham y el otro compartimiento donde van los espíritus de los malos, de los incrédulos, a sufrir. Pero los que van al seno de Abraham, los que iban al seno de Abraham, como en este caso el mendigo, tenían otro estilo de vida. Pero cuando el Señor muere y resucita, los espíritus de los justos, aquí, según Hebreos capítulo 12 y versículo 23, ya no van al Hades, a la parte del seno de Abraham. Ya están en el monte Sión. Por eso el apóstol, por los años 60, dice: no sé qué escoger. La muerte, entonces estoy con Cristo. En otro pasaje el apóstol dice: mientras estoy en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Pero si estoy ausente del cuerpo, estoy con el Señor en el paraíso. Quiere decir que cuando el Señor cumplió los 3 días y las 3 noches, su espíritu y alma en el Hades, el poder del Espíritu Santo, hermanos, hizo que, como que si él hubiera estado atado, como que si él estuviera encadenado, fue roto las cadenas de la muerte donde él estaba haciendo. Dice: suelto los dolores de la muerte. Él resucitó y salió de ese lugar, no solo, sino llevando como en triunfo. La Escritura dice: como en triunfo, una gran nube de cautivos que habían estado cautivos en el Seol por la muerte. Los liberó, resucitaron. Parte de ese gran número de testigos son los 24 ancianos que hoy están delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Este conocimiento tiene que tener fruto, saber y conocer, para que el Señor nos muestre esta realidad. Hermanos, qué
implica? Que en el día de hoy, delante del Padre, no solamente están los espíritus de los justos hechos perfectos, sino hay hombres y mujeres resucitados con el cuerpo incorruptible, dando testimonio. Debemos de saber, hermanos, nosotros también seremos resucitados o seremos transformados. Nuestro cuerpo mortal, corruptible, en un cuerpo de inmortalidad, en un cuerpo glorioso. Es verdad, ya es una realidad. Pero nuestro Señor tuvo que sufrir no solamente en el cuerpo, su espíritu, alma también, durante 3 días y 3 noches. Todo esto, hermanos, nos revela el costo de nuestra salvación. Entendemos de alguna manera, hermanos, lo que le costó al Señor para que nosotros podamos recibir vida eterna. Luego dice la Escritura, para concluir, dice, Primera de Juan, capítulo 3. Amén. Una vez más voy a leer Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otra traducción dice, aún no se ha manifestado lo que realmente somos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, nos cuesta aceptar las cosas que comienzan a suceder y que van a suceder cada vez más duras y difíciles. Pero eso nos indica que el Señor ya está a las puertas. Pronto vendrá. Y saber, hermanos, que la muerte es un enemigo vencido. Nosotros ya hemos muerto, ya hemos resucitado. Es cuestión de tiempo nada más. Por eso cuando estaba orando el día de ayer, el Señor puso en mi corazón 3 siglos. ¿A qué me refería? 3 siglos de sufrimiento de los cristianos en el siglo I, segundo y tercero. Porque ellos morían, hermanos. Y cuanto más morían, más aumentaban los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a entender lo que significa la muerte y la vida. Ellos no tenían problemas, hermanos. Ellos muy bien podían haber maldecido el nombre del Señor y quedaban libres. Pero prefirieron la muerte. Porque ellos estaban viviendo, hermano, esa realidad. Ellos sabían perfectamente, en su espíritu, en su corazón, en su mente, ellos sabían lo que significaba, hermanos, ser mártires, llevar la muerte del Señor en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y luego dice aquí el apóstol Juan, el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la conclusión. Fiesta de panes ácimos sin levadura implica una vida alejada del pecado. El Señor nos ha libertado, murió por nosotros, sufrió, no solamente en cuerpo, no solamente los latigazos, no solamente quitaron su carne y lo crucificaron. Sus dolores continuó hasta el mismo momento de su resurrección. En su espíritu también, en el inframundo. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El Señor, uno de los frutos del Espíritu Santo es, hermanos, el dominio propio.
tenemos que madurar, aprender a decirle no al pecado. No podremos en nuestras fuerzas, pero somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. El mismo Señor habita en nosotros, su Espíritu, y se manifiesta dentro de nosotros. Fíjese lo que dice aquí, hermanos, aquí en Primera de Juan también. Habla acerca de la comunión. Dice el capítulo 1, versículo 3, dice así: lo que hemos visto y oído, Primera de Juan 1, 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. El apóstol decía, hermanos, tenemos que tener comunión unos a otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos que aprender a guardar comunión con Dios el Padre y con el Hijo de Dios. Tener comunión. Tener amistad, compañerismo. Tener, hermano, intimidad con el Padre y con el Hijo. Pero el Padre y el Hijo están en el cielo. Y ellos enviaron al Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Él vive en nosotros y junto con nosotros. Por eso es que en 2 de Corintios, en el capítulo 13, dice así, hermanos, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo y conmigo, con todos nosotros. Habla de la comunión del Espíritu de Dios con nosotros y nosotros con Él, con el Espíritu Santo. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo. ¿Qué es comunión? Es compañerismo, es amistad, es comunicación, como cuando oramos al Padre en el nombre del Señor Yeshua. Eso es comunión, comunicación, diálogo permanente. Tenemos que hablar con el Padre. Y si dice comunión con el Hijo, significa que podemos tener comunión con el Hijo, comunicación. No estamos atentando contra la autoridad del Padre cuando le hablamos al Señor Yeshua. En oración podemos hablar al Señor Yeshua. Pero también tenemos que aprender a guardar comunión con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh. Por eso, hermanos, muchos maestros rabinos dicen que el Espíritu Santo de Dios es la fuerza activa de Dios. Es mucho más que eso. El Espíritu de Dios es un ser personal con quien podemos guardar comunión. Él vive dentro de nosotros. Él nos anhela celosamente, el Espíritu nos anhela. Él se contrista cuando nosotros no tenemos conciencia de que Él está con nosotros, en nosotros. Y ahí está la fuerza. La Escritura dice, hermanos, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es pan sin levadura, sin pecado. No podemos practicar el pecado. ¿Cómo nos fortalecemos? La comunión con el Espíritu Santo, hermano. La comunión con el Espíritu Santo significa tener comunión con el Padre y con el Hijo también. Que Dios bendiga su palabra. Voy a orar. Bendito Padre y Señor, gracias por estos momentos que tú nos has permitido abrir tu sagrado libro y tocar partes oscuros. Como dije al principio, Señor, aún los profetas indagaron pacientemente, diligentemente, muchas cosas. No entendemos. Las cosas secretas te pertenecen y las cosas que tú has revelado es para nosotros, dice el profeta. Llegar a entender que tu Santo Hijo sufrió no solamente en su cuerpo, sino también en su espíritu y alma en el Seol. Padre Santo, si esto es así, oh Espíritu Santo de Dios, tú nos seguirás revelando en nuestro espíritu. Pero el resultado de todo esto es, Señor, la resurrección. Y en una vida de resurrección es una vida de santidad,
Gracias por el simbolismo de los panes sin levadura. Gracias, Señor, porque tú nos santificas. Tu Santo Espíritu nos corrige, nos redarguye. Tu Santo Espíritu nos dirige. Es nuestro ayudador, nos ayuda, nos renueva. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Yeshua, porque enviaste al Consolador a nuestros corazones. Todo para que el nombre de nuestro Padre sea glorificado. A ti sea la honra y la gloria, Dios y Padre nuestro. En el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Shalom.